Shalom, soy Ismael Salinas y vamos a hablar sobre el Parashá Ki-Tisa. Ki-Tisa se encuentra en el libro de Éxodo 30, empezando en el versículo 11 hasta el 34. Voy a enfocar en la primera parte de esta Parashá, donde empieza específicamente con la frase Ki-Tisa. Es una palabra hebrea que quiere decir cuando levantes. Es poco diferente a lo que leemos nosotros cuando leemos en la Biblia en español, porque dice cuando tomes, ¿verdad? O cuando cuentes. Pero literalmente en hebreo es cuando levantes. Y ahora pues te tienes que preguntar, ¿qué es lo que vas a levantar? La siguiente palabra es rosh, o es decir, la cabeza. Pero la pregunta sería, ¿para qué? Entonces, lo que está pasando aquí en Ki-Tisa, el Señor les pide a Moshe que haga un censo. Entonces, este censo es de los hijos de Israel para contarlos. Cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado. Es decir, ¿por qué? Porque el Señor es el único que decía, yo tengo el derecho de contar al pueblo. Yo sé cuántos son míos y ustedes no necesitan que estar diciendo ningún cuento si yo no se los pido. Entonces, eso es lo que el Señor decide hacer con su pueblo. Pero si tuviera que hacerlo, cada uno de los israelitas, es decir, de los hombres de 20 años arriba, tendría que pagar una contribución para que no le quite la vida del Señor y evite alguna enfermedad contagiosa o mortandad. Entonces, esto es lo que dice en hebreo. Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel para visitar o revisar cada hombre, me dará, es decir, Jehová hablando, el precio para redimir su alma, para cubrirlos, para que no haya plaga entre ellos. Eso es interesante, ¿no? Porque dice, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Acuérdense, ellos acaban de salir de Egipto en este tiempo. Y el Señor le está diciendo que Él va a hacer y requerir cierta cosa de ellos. En este caso, que los va a contar, pero para que sean contados, ellos tendrán que pagar una cantidad de dinero que el Señor le va a decir. Ahorita vamos a hablar sobre eso, para que no haya mortandad, ninguna enfermedad entre ellos. Él dice, pues, vamos a ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender de esto que está pidiendo el Señor? ¿Y qué es eso de levantar la cabeza? ¿Verdad? ¿Y para qué? Bueno, como habíamos hablado y discutido, el Señor quiere hacer una cosa entre ellos. Quiere hacer que el pueblo entienda que ellos son un pueblo particular, un pueblo que fueron comprados con un precio, un pueblo que le pertenece a Elohim, nuestro Dios. Y entonces esto es lo que el Señor va a hacer con ellos. Es algo de conteo, pero es mucho más. Cuando Elohim te levanta la cabeza, imagínate tú, estos acaban de salir de una tierra de esclavitud y cuando uno es esclavo, pues ha sido azotado, golpeado y demoralizado al punto que dice, yo no valgo nada. Pero aquí el Señor dice, espérate, tú eres mío y yo te he sacado con mano fuerte y ahora voy a redimirte. Entonces, pero dice, oye, pero si tengo que pagar por esto, pues ¿qué? Pues es decir, el Señor dice, tú tienes valor, levanta la cabeza, reconoce que yo soy el que te voy a hacer que tengas valor. Entonces, cuando uno hace esto, pues entonces va a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Veamos aquí, esto fue una práctica que se hacía aún en todo Israel. ¿Se acuerdan algunos de ustedes que hayan leído el libro de Ruth? Cuando el Señor va a enaltecer la vida de esta mujer. En Ruth 4, versículo 4, y dice, y pensé informarte, le dice
familia, una parentela, eh, para que sepas, diciéndote, compra en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo, para que sepas que tienes el derecho de redimir esta tierra, de redimir o es obtenerla porque tú eres parte de la familia esta. Redímela o no. Pero cuando se trata de redimir no solamente la tierra, pero todo lo que era de la tierra. Es decir, en este caso era la viuda Noemí y la nuera Ruth. Y entonces todo esto. Y entonces Boaz le dice al pariente, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Y yo después de ti. Y él dijo, pues la voy a redimir. Pero entonces Boaz le dice en el versículo 5 de capítulo 4 de Ruth, entonces el día que compres el campo de las manos de Noemí, debe también adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y cuando le dijo esto, pues entonces yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿quién redimió a Ruth? Boaz. ¿Y quién viene de esta línea de Ruth y Boaz? El rey David y eventualmente nuestro Mesías, Yeshua, ¿verdad? ¿Qué cosa se perdió este hombre por haber hecho esto? Sin embargo, Boaz recibió un nombre en la escritura juntamente con Ruth, su esposa. Adonai aquí le muestra al pueblo, él es el que salva para que no mueran. Por eso él le dice antemano, cada uno va a pagar esta cantidad para que no mueran. Aquí el Señor levanta el rostro de ellos, dejándole reconocer lo que ha hecho por ellos, salvarlos, sacarlos de la esclavitud, y les enseña sobre la redención y les hará entender sobre el valor de ellos, a fin de conservar el pueblo. En Éxodo capítulo 30, versículo 13, dice, esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, o es decir, medio cheque hoy en día, conforme el ciclo del santuario. El ciclo es 20 gueras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Entonces, en Éxodo 30, versículo 15, más adelantito, dice, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo. Es decir, que todos van a pagar igual. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor con esto? Esto es para hacer expiación por sus vidas. Lo que el Señor dice es que en los ojos de Adonai, todo nefesh, o es decir, alma, es igual, tanto el rico como el pobre. Así, para redimirlos, el costo es lo mismo. Tanto importa uno como el otro. Así la sangre del Mesías Yeshua redime tanto al pobre como al rico, al homicidio, al adúltero y en fin, de todo aquel que es pecador. Lo que da el pueblo para kafar o expiación es terumá, es decir, una ofrenda, que es una ofrenda de su propia voluntad. Tú lo haces si quieres. El hecho que tú lo hagas es porque tú quieres. Es decir, como yo decido que el Señor sea mi Señor, esa acción es voluntaria de ti. Si tú quieres hacerlo, tú lo haces y entregas tu vida a Adonai. ¿Cuál es el resultado que no lo hagas? Morir en la mortandad o estar enfermo, últimamente fuera de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, le dice, ¿por qué va a tomar esta ofrenda? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Si nos fijamos más adelantito, el Señor dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea recordatorio. Aquí, para que los hijos de Israel estén delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Entonces, vamos a entender esto un poquito más. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor dice, vas a tomar esta ofrenda y esto medio ciclo. Entonces, todo lo que tomes se va a dar al uso del santuario. Se lo vas a dar allí y ellos lo van a usar para ayudar en la vivienda de los Kohanim, los sacerdotes, para
hacer los arreglos de la menorá, de la mesa, donde los panes, del incensario, de comprar el aceite, de comprar el incienso, de hacer todos de los materiales, hacer todas estas cosas que el Señor le está pidiendo. Y esos son costos que se va a llevar para esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me debe? Dice que es un recordatorio. ¿Qué es lo que me debe recordar? ¿Verdad? Aquí vemos como el Señor toma el terumá cafar, la ofrenda de expiación, para este servicio, para que sea un memorial delante de Jehová. Entonces, cuando el Señor mire todas esas cosas, Él se va a recordar, yo expié la vida de estas personas. Y también la persona cuando venga delante del Señor verá estas cosas en el santuario, verá aún el sacerdote y se recordará, el Señor me compró con un precio, ¿verdad? Entonces, esta es la ofrenda de expiación por las almas. Con Yeshua, ¿cómo lo vemos? ¿Qué se puede ver? ¿Cómo podemos ver la relación entre ellos? Si vemos en el libro de Hebreos 7:25, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces vemos que la sangre de Mesías fue derramada para que pudiera Él ser el sacrificio expiatorio, para que pudiera estar presente delante de Dios y interceder por nosotros. En otros lugares también nos habla que nosotros estamos delante de Dios y Él se recuerda a nosotros. El Ruach, en el Romanos 8, 26 o 27, habla que el Ruach nos ayuda a poder arrimarnos al Señor, aún intercede por nosotros cuando nosotros no tenemos las palabras de cómo allegarnos al Señor. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros para que podamos allegarnos a nuestro Dios. Dice, sabemos que Mesías, y también en Romanos 8:34 dice, sabemos que es Mesías que murió por nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos condena? Nadie nos condena. Porque ¿quién es el que intercede por nosotros? Es mismo Yeshua que intercede por nosotros. En lo siguiente, volviendo para atrás al libro de Éxodo, el versículo 25, que me llama a mí la atención es esto. Dice así, y harás de ello el aceite de la santa unción, una mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Entonces, este aceite es un aceite especial, tan sagrado. El Señor dijo, no harán de esta mezcla igual como esta. No quiero que haya este olor, esta fragancia que va a haber en el templo, en el Mishkan. No quiero que se vea en ningún otro lugar. Tan celoso es el Señor de sus cosas que decía que si esto se hacía, la gente podía ser cortado del pueblo de Israel. Entonces la palabra en hebreo es meshkach y de ahí obtenemos la palabra Meshiach, es decir, lo que se usa para ungir. Meshiach quiere decir el ungido. Entonces, ¿cuál es la palabra para aceite? Lo que se va a usar, la mezcla, para santificar los objetos y los utensilios, aún los mismos sacerdotes. ¿Cuál es la palabra en hebreo para el aceite? La palabra es shemen. Shemen. O también esto nos recuerda la grosura, lo mejor, lo aceite. Esto no es la idea que el Señor está dando. Shemen es aceite. Cuando uno se pone a pensar que cualquier cosa que santifica con aceite es santo y todo lo que toca es sagrado o es santo. Es decir, todas las cosas son santificadas en el templo y estas cosas son santas después de que que han sido consagradas y santificadas para el Señor. Entonces, si yo pongo el sacrificio sobre el shulchan o la mesa, eso quiere decir que entonces lo que toca esta mesa es santo. Cualquier cosa que toca el incensario también es santo. Es decir, todo. Aún
cuando están allí obrando, los sacerdotes, todas esas cosas son santificadas por causa de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dijo Yeshua en Mateo 23, 16 al 22. Dice, hay de vosotros guías ciegos, que decéis, no es nada el que alguno jure por el templo, mas el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También diceis, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo el que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Entonces aquí el Señor hace claro qué es lo que es más importante, qué es lo que santifica las cosas o lo que está sobre lo que ha sido santificado. Por eso Yeshua, como Mesías, que es decir, el ungido, que fue ungido por Adonai a través del Ruach HaKodesh, podía tocar lo que estaba inmundo o muerto y no ser contaminado, sino que al contrario, ellos eran santificados. Eran santificados para el Señor. Y aún el Señor le dijo, ve, preséntate, le dijo al leproso, y muéstrate delante del sacerdote. Haz tu ofrenda, como le dice Moshe, y que te vea el sacerdote para que determine que estás limpio. Entonces, podemos ver que el que tocó lo santo toca lo inmundo y es santificado. Yeshua es el olivo natural. Su espíritu, la cual es representado por el aceite, el shemen que hablamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es eso que Yeshua es este olivo? Que de él se extrae este aceite. Si se acuerdan cuando fue a Getsemaní, allí sabemos que él sufrió, que fue afligido, a tal grado de que cuando oraba, dice que salían como de él como gotas de sangre. Quiero que veamos en el Virgen de Shah. En Lucas 22, 39, habla de cuando esto pasó en la vida de nuestro Mesías Yeshua. Dice, y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdón. Un momentito. Entonces, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los encontró durmiendo. ¿Cuál es la palabra de aceite? Dije, era shemen, ¿verdad?
El plural de esta palabra es shemené. La palabra para prensa en hebreo es gat. Entonces, si se dice que el Señor fue al monte de los olivos, en hebreo, el lugar donde él fue en Gat Shemané. Gat Shemané. O en español, Getsemaní. Entonces, es interesante, ¿no? Que el Señor fue a la prensa de olivos para ser prensado como un olivo, a tal grado que de él salen gotas de sangre que caían sobre él por la aflicción, por esta misma aflicción que él estaba pasando. Entonces, si algo, quizás algunas personas no saben cuál es el proceso para extraer el aceite de un olivo. Déjame explicarlo un poquito. Primero, se golpea para que se vaya aflojando, es decir, para afligirlo. Entonces, se sigue machucando, se sigue, corren una rueda de piedra pesada y le ponen presión para que vaya aflojando ese líquido. Y cuando lo siguen presando, lo prensan no más una vez, lo prensan hasta 3 veces. Y este líquido que sale rojizo, como si fueran gotas de sangre, ¿verdad? Esto es para extraer el aceite, sabiendo que esto es lo mejor, lo que se puede extraer para el uso del santuario. Entonces, recordemos, en Éxodo 30:26, dice, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelabro, sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base, la consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Ahora podemos ver, el Señor fue aquello que fue comprimido, afligido, para que diera este aceite. ¿Y cuál que dijimos que era el aceite? El aceite representa al Ruach HaKodesh. Esto es lo que el Señor tenía que hacer para que su pueblo pudiera recibir el ser ungido, para ser santos y para él santificar a los demás. Y este aceite no es cualquier aceite. Yeshua lo dijo así en Mateo 12, 29 al 30. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo de Hombre, se le perdonará. Pero que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces podemos ver cuán sagrado era esta obra que estaba haciendo nuestro Mesías en Getsemaní, donde estaban presando a nuestro Señor para que pudiera venir el Ruach HaKodesh a nuestras vidas. En Hechos 8, 19 al 20, diciendo, dame también, decía Simón, esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre a quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo Pedro? Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podéis obtener el don de Dios con dinero. Estamos hablando del Ruach HaKodesh. Entonces podemos saber cuán sagrado, cuán importante es esto. Podemos ver que el usar el aceite como pensar que es la Ruach HaKodesh es la cosa más sagrada. Por eso es que el Señor le decía en Kitizá, cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Es una cosa seria.
Y el Señor quiere que uno reconozca. Es por eso que el Señor desea que reconozcamos que es dentro de Él y con Él, a través de Él y a través de su Ruach HaKodesh, nosotros tenemos valor. Fuimos comprados con un precio por la sangre preciosa de nuestro Mesías, que nos santificó a nosotros, que levantó nuestras cabezas, que pudiéramos andar con la cabeza levantada, porque sabemos que el que nos redimió a nosotros es nuestro Dios, el que nos ama en gran manera. Y cada vez que vemos su lugar santo, el lugar donde vamos nosotros a congregarnos, allí debemos sentir la presencia de Dios, y cuando veamos todas las cosas alrededor, debemos de pensar, esto es lo que el Señor está haciendo y ha mostrado, nos ha puesto allí para recordarnos que allí está su presencia, allí es lo que estas cosas son los que nos va a traer junto a Él, y que nos recuerda que todo es de Él y para Él. Entonces, gracias, que Dios los bendiga y shalom.